mi hijo si los $3,000 que le mando cada mes eran suficientes. El aire se volvió tan espeso que podría haberlo cortado con el cuchillo de carnicero que tenía en la mano. Las velas que había encendido con tanto cuidado parpadearon como si presintieran la tormenta que estaba por desatarse. Héctor dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana blanca, y el sonido metálico resonó en el comedor como un disparo en la madrugada. Los ojos de mi hijo se llenaron de una confusión tan profunda que me recordó a cuando era niño y no entendía por qué su padre no volvería a casa. Me miró fijamente, con esa arruga entre las cejas que heredó de mí, y preguntó con una voz que apenas reconocí: «Mamá, ¿de qué $3,000 estás hablando?». Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras lanzadas contra un cristal, haciendo pedazos todas mis certezas. Claudia, mi nuera, estaba sentada justo frente a mí, y vi cómo su rostro pasó del rosa suave de una dama al rojo intenso de quien acaba de ser descubierta en la mentira más grande de su vida. Sus manos temblaron tan violentamente que tuvo que esconderlas bajo la mesa, pero yo lo noté. Lo noté todo. La forma en que sus labios se apretaron hasta formar una línea casi invisible, como sus ojos se desviaron hacia la ventana como buscando una ruta de escape, y especialmente como su respiración se volvió tan agitada que el collar de perlas que llevaba subía y bajaba como las olas del mar en tormenta. Mi nombre es Isaura Salinas, tengo 69 años, y he vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien me está mintiendo directamente a la cara. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que esa persona sería la esposa de mi único hijo, sentada en mi propia mesa, comiendo la comida que preparé con estas manos que han conocido tanto trabajo y tanto dolor. La mesa estaba puesta con mis mejores manteles, esos bordados a mano que mi abuela me enseñó a hacer cuando yo tenía apenas 15 años. Había preparado el mole que a Héctor le encantaba desde pequeño, el mismo que cocinaba cada domingo cuando su padre aún vivía. Las flores frescas del jardín decoraban el centro de la mesa, crisantemos amarillos que había cortado esa misma mañana pensando que sería una velada perfecta en familia. Pero perfecto era lo último que había en esa habitación. La tensión se podía tocar, masticar, respirar. Los otros invitados, mis nietos Laura y José, apenas de 16 y 14 años, nos miraban con esa mezcla de curiosidad y terror que solo los adolescentes pueden tener cuando sienten que los adultos están a punto de explotar. Laura tenía el mismo gesto que hacía su abuela paterna cuando presentía problemas, morderse el labio inferior hasta casi lastimarse. Yo había planeado esta cena durante semanas. Quería reunir a toda la familia, ver sonreír a mis nietos, asegurarme de que Héctor estuviera bien con el dinero que le mandaba religiosamente el día 15 de cada mes. Nunca se quejaba, nunca pedía más, y yo interpretaba su silencio como señal de que todo marchaba bien. ¡Qué ingenua había sido! ¡Qué terriblemente ingenua! El comedor que había decorado con tanto amor se sentía ahora como una sala de juicio. Las paredes color durazno que pinté el año pasado parecían cerrarse sobre nosotros, y el aroma del mole, que minutos antes llenaba la casa de calidez, ahora se mezclaba con el olor acre del miedo y la culpa. Claudia finalmente levantó la vista, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en los suyos que me partió el alma, la mirada de alguien que ha sido atrapada y ya no tiene dónde esconderse. La porcelana heredada de mi madre brillaba bajo la luz amarillenta del comedor, y cada reflejo me recordaba las cenas familiares de mi infancia, cuando creía que la familia era sagrada, inquebrantable. Ahora, viendo a Claudia retorcerse en su silla como si estuviera sentada sobre brasas ardientes, comprendí que había estado enviando mi dinero a un abismo durante 8 meses completos. Cuando Héctor nació, yo tenía 34 años y llevaba 3 años intentando quedar embarazada. Mi esposo Roberto trabajaba doble turno en la fábrica textil, y yo limpiaba casas por las mañanas para juntar dinero suficiente para los pañales y la leche. Recuerdo que cuando el doctor me puso a mi bebé en el pecho por primera vez, lloré tanto que las enfermeras pensaron que algo andaba mal. Pero no era dolor lo que sentía, era un amor tan intenso que me dolía el alma. Desde ese día, cada dólar que ganaba tenía un solo propósito: darle a Héctor lo que yo nunca tuve. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en la esquina antes de ir a mis trabajos de limpieza. Mis manos se llenaron de callos y cortadas, pero no me importaba. Cuando Héctor cumplió 5 años, había ahorrado lo suficiente para comprarle la bicicleta roja que había visto en el escaparate de la juguetería durante meses. Roberto murió cuando Héctor tenía apenas 17 años. Un infarto fulminante mientras cargaba costales de harina en el almacén. Ese día, el mundo se me vino encima, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. Mi hijo estaba en su último año de preparatoria,
y yo había prometido que estudiaría una carrera universitaria, algo que ni Roberto ni yo pudimos hacer. Vendí todo lo que tenía valor en la casa. Los anillos de oro que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, la máquina de coser Singer que había heredado de mi madre, incluso los muebles de la sala que tanto me gustaban. Convertí la casa en un pensionado para estudiantes, y yo dormía en el cuarto más pequeño, apenas una habitación sin ventanas que había sido la despensa. Héctor se graduó de contador con honores. El día de su graduación, me senté en primera fila con el único vestido decente que me quedaba, un vestido azul marino que había lavado y planchado hasta dejarlo como nuevo. Cuando pronunciaron su nombre y él subió al estrado, sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo era un profesional, un hombre educado que podría darle a sus hijos lo que yo nunca pude darle a él. Pero algo cambió después de la universidad. Héctor consiguió trabajo en una empresa de contabilidad, se casó con Claudia y se mudó a una casa en la zona residencial. Al principio venía a visitarme cada domingo, pero poco a poco las visitas se espaciaron. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que prácticamente solo lo veía en Navidad y en mi cumpleaños. Claudia siempre fue educada conmigo, pero había algo en su sonrisa que nunca me convenció. Era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Cuando hablaba de su trabajo en la boutique de ropa, o de los restaurantes caros donde cenaban, siempre parecía estar marcando una distancia entre su vida y la mía. Como si quisiera recordarme constantemente que ella venía de una familia con dinero y que yo era solo la suegra que había trabajado limpiando casas. Hace 2 años, cuando cumplí 67, Héctor llegó a mi cumpleaños con una cara de preocupación que no había visto desde que era niño. Me dijo que tenían problemas económicos, que la empresa donde trabajaba había reducido personal y que él estaba luchando por mantener su empleo. Claudia estaba embarazada de Laura, y los gastos médicos eran muy altos. No lo pensé ni un segundo. Esa misma semana fui al banco y organicé una transferencia automática de $3,000 mensuales a la cuenta de Héctor. Era casi toda mi pensión, más los ahorros que había acumulado vendiendo comida casera a los vecinos. Me quedé con lo mínimo para sobrevivir, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Era mi hijo, mi único hijo, y si él necesitaba ayuda, yo se la daría sin hacer preguntas. Durante 8 meses envié ese dinero religiosamente. Nunca fallé un solo pago. Reducí mis gastos al mínimo, comía frijoles y arroz casi todos los días, dejé de comprar ropa nueva y hasta cancelé la televisión por cable. Pero no me importaba. En mi mente, estaba ayudando a mi hijo a salir adelante, a darle a mis nietos la estabilidad que él había tenido gracias a mis sacrificios. Algunas veces llamaba a Héctor para preguntarle cómo estaban las cosas, pero él siempre respondía con evasivas. «Todo bien, mamá», me decía con una voz que sonaba cansada. «Gracias por todo lo que haces por nosotros». Yo interpretaba esa gratitud como confirmación de que mi ayuda era necesaria y apreciada. Nunca imaginé que mi propio hijo no sabía nada de esos $3,000 mensuales. Los últimos meses había notado cosas extrañas. Cuando llamaba a la casa, Claudia siempre contestaba el teléfono y me decía que Héctor estaba ocupado. Cuando finalmente lograba hablar con él, nuestras conversaciones eran cada vez más breves y distantes. Una vez lo llamé un sábado por la mañana y escuché a Claudia susurrarle algo antes de que él tomara el teléfono. También me pareció raro que nunca me agradeciera directamente por el dinero. Yo esperaba que al menos mencionara lo difícil que debía ser para mí enviarle esa cantidad cada mes, pero él nunca tocaba el tema. Pensé que tal vez era su forma de mantener su orgullo masculino intacto, de no sentirse como un mantenido por su madre. Ahora, sentada en esa mesa, viendo la cara de confusión absoluta de mi hijo, todas esas señales cobraban sentido de la manera más dolorosa posible. El silencio que siguió a la pregunta de Héctor fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho como una piedra. Claudia se aclaró la garganta con esa risa nerviosa que hacen las personas cuando están a punto de inventar la mentira más elaborada de sus vidas. Sus ojos brillaron con esa astucia que había visto en vendedores deshonestos y políticos corruptos, y supe inmediatamente que estaba preparando una historia cuidadosamente construida. «Ay, suegra querida», comenzó con una voz tan dulce que me recordó a la miel envenenada, «creo que hay una pequeña confusión aquí». Se inclinó hacia adelante, poniendo sus manos perfectamente manicuradas sobre la mesa, justo al lado de mi plato de mole que ya se estaba enfriando. «Héctor, mi amor, ¿no te acuerdas de que tu mamá nos ayudó con el préstamo del carro nuevo?» Héctor frunció el ceño aún más profundo,
y pude ver cómo trataba de buscar en su memoria algún recuerdo de ese préstamo que aparentemente no existía. ¿Qué carro nuevo?, preguntó, y su voz tenía esa calidad áspera que adquiere cuando está verdaderamente confundido. Claudia, nosotros compramos el carro de contado con el bono de fin de año de la empresa. Vi cómo la cara de Claudia se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar esa sonrisa perfectamente practicada. No, mi vida, ese fue el otro carro. ¿No te acuerdas? Tu mamá nos prestó dinero para el enganche de la casa nueva que estuvimos viendo en las lomas. Sus palabras salían tan rápido que casi se tropezaba con ellas, como agua derramándose de un vaso roto. ¿Qué casa en las lomas? La voz de Héctor subió una octava, y pude ver las venas de su cuello marcándose contra su camisa azul. Claudia, nosotros nunca hemos hablado de mudarnos. Nuestra casa está perfecta como está. Laura y José, mis nietos, intercambiaron miradas de incomodidad y comenzaron a jugar con sus servilletas. Laura había heredado la sensibilidad de su padre y podía percibir las tensiones familiares como un animal salvaje percibe las tormentas. José, más pequeño, simplemente se veía asustado por el tono de voz cada vez más alto de los adultos. Claudia se rió otra vez, pero esta vez el sonido salió forzado y artificial, como el chirrido de una puerta que necesita aceite. Ay, Héctor, últimamente tienes tan mala memoria. Debe ser el estrés del trabajo. Se volvió hacia mí con esos ojos que ahora veía completamente diferentes, ojos que habían estado mintiendo durante meses mientras me robaba sin que yo lo supiera. Doña Isaura, me dijo con una voz que intentaba sonar cariñosa pero que yo ahora podía escuchar llena de falsedad. Usted sabe cómo es Héctor cuando se concentra mucho en el trabajo. Se le olvidan hasta las cosas más importantes. Pero yo siempre le digo lo agradecidos que estamos por su generosidad. Sentí algo revolvéndose en mi estómago, una mezcla de náusea y rabia que no había experimentado desde el día que descubrí que el contador de la cooperativa donde trabajaba había estado robando dinero de las pensiones de los empleados. Era la misma sensación de estar siendo tratada como una idiota por alguien que creía ser más inteligente que yo. Claudia, dije con una voz que salió más calmada de lo que me sentía por dentro, me gustaría entender mejor esta situación. ¿Podrías explicarme exactamente para qué han estado usando el dinero que les envío cada mes? Mantuve mis ojos fijos en los suyos, observando cada microexpresión, cada movimiento de sus pestañas perfectamente rizadas. Vi cómo tragó saliva con dificultad antes de responder. Bueno, como le dije, ha sido para varios proyectos familiares. La casa, el carro, los gastos de los niños para la escuela. Sus manos se movieron nerviosamente hacia el collar de perlas, jugando con él como si fuera un rosario que pudiera salvarla de esta conversación. ¿Qué gastos de la escuela?, interrumpió Héctor, y ahora su voz tenía un filo que hacía años no le escuchaba. Los niños van a escuela pública, Claudia, y pagamos la colegiatura con mi sueldo regular. El color se drenó completamente del rostro de Claudia, como si alguien hubiera abierto una llave de paso en la parte inferior de su cara. Por un momento, pareció una muñeca de porcelana rota, bella pero vacía por dentro. Héctor, mi amor, tú sabes que a veces necesitamos dinero extra para los uniformes, los útiles, las excursiones. ¿Qué excursiones cuestan $3,000 al mes? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, y cada palabra cayó sobre la mesa como un martillo sobre un yunque. Claudia, ¿dónde está mi dinero? Vi cómo sus ojos se movieron rápidamente por toda la habitación, como si estuviera buscando una ventana por donde escapar. Finalmente, se enderezó en su silla y adoptó una postura que reconocí inmediatamente. La postura de alguien que está a punto de contraatacar cuando se siente acorralado. Suegra, creo que está usted muy confundida, dijo con una voz que ahora tenía un tono de condescendencia que me hizo hervir la sangre. A su edad, es normal que a veces las cosas se mezclen en la memoria. Tal vez usted piensa que nos envía $3,000, pero en realidad son cantidades mucho menores. Héctor se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. ¿Estás diciéndole a mi madre que está senil? Su voz rugió por todo el comedor, y vi cómo Laura se encogió en su asiento. No, no, claro que no, se apresuró a decir Claudia, pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadera cara, la cara de alguien que está dispuesta a humillar a una anciana con tal de salvar su propio pellejo. En ese momento supe con absoluta certeza que mi dinero había estado desapareciendo en los bolsillos de esta mujer durante 8 meses completos,
y que ella había estado contando con mi silencio y mi supuesta confusión de anciana para seguir robándome hasta que me quedara sin nada. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, mientras observaba cómo Claudia se retorcía en su asiento como una serpiente atrapada. Si hay confusión en mi memoria, como tú dices, entonces revisemos juntos los estados de cuenta bancarios. Estoy segura de que eso aclarará todo. Mi voz sonó tan serena que hasta yo misma me impresioné, pero por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. Claudia parpadeó varias veces, como si mis palabras fueran golpes físicos. Oh, no creo que sea necesario molestar a toda la familia con asuntos bancarios en una cena tan linda, dijo con esa sonrisa falsa que ahora me parecía grotesca. Además, ustedes saben cómo son esas cosas del banco, tan complicadas y confusas para nosotras las mujeres. Héctor se había vuelto a sentar, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte. Podía ver las venas pulsando en sus sienes, y su respiración se había vuelto más pesada. Mamá, dijo dirigiéndose a mí, pero sin quitar los ojos de Claudia, tú tienes los recibos de esas transferencias. Por supuesto que los tengo, respondí, levantándome de mi silla con una dignidad que había heredado de mi abuela. Están en mi bolsa, en el carro. Voy por ellos ahora mismo. Di un paso hacia la puerta, pero la voz de Claudia me detuvo. No, gritó con una desesperación que llenó toda la habitación como humo tóxico. Inmediatamente se compuso y bajó la voz, pero era demasiado tarde. Todos habíamos escuchado el pánico puro en esa palabra. Quiero decir, no vale la pena arruinar la cena por esto. Podemos revisar esos papeles después, cuando los niños no estén presentes. Laura levantó la vista de su plato, donde había estado empujando la comida de un lado a otro sin probar bocado. Abuela Isaura, dijo con esa voz dulce que me recordaba tanto a Héctor cuando era pequeño, ¿por qué mamá Claudia no quiere que veas tus papeles? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si el aire mismo se hubiera solidificado. Claudia se veía como un animal acorralado, con los ojos saltando de una cara a otra, buscando desesperadamente una salida que no existía. Laura, los asuntos de dinero son cosas de adultos, murmuró Claudia, pero su voz había perdido toda la confianza artificial que había tenido antes. Ahora sonaba pequeña, derrotada. Voy por los papeles, anuncié, y esta vez nadie me detuvo. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes, sintiendo como mis zapatos de domingo resonaban contra el piso de madera que yo misma había encerado esa mañana. Cada paso me daba más fuerza, más determinación. Afuera, la noche había caído como una manta oscura sobre el barrio. Las luces de las casas vecinas parpadeaban a través de las ventanas, y pude escuchar el sonido lejano de una televisión y el ladrido ocasional de un perro. Era una noche normal, común y corriente, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de esta cena. Abrí mi bolsa con manos que temblaban ligeramente, no de nervios sino de una rabia controlada que me quemaba las entrañas. Ahí estaban todos los recibos, perfectamente organizados en una carpeta manila que había comprado específicamente para guardar todo lo relacionado con las transferencias. Cada recibo tenía la fecha, el monto exacto y el número de cuenta de destino. Cuando regresé al comedor, encontré una escena que se había vuelto aún más tensa en mi ausencia. Héctor tenía su teléfono en la mano y estaba marcando un número. Estoy llamando al banco, dijo sin mirar a nadie en particular. Quiero revisar mi cuenta ahora mismo. Héctor, mi amor, es domingo por la noche, dijo Claudia con una voz que intentaba sonar razonable pero que salía chillona. Los bancos están cerrados. Podemos hacer esto mañana, con más calma. Los servicios automáticos funcionan las 24 horas, respondió Héctor secamente, y pude escuchar el tono demarcado del teléfono llenando el silencio. Mientras esperaba que contestaran, me miró con unos ojos que estaban llenos de una disculpa que aún no había pronunciado. Me senté en mi lugar y extendí los recibos sobre la mesa, ordenándolos cronológicamente como las cartas de un juego mortal. El primer recibo estaba fechado 8 meses atrás, exactamente una semana después de la conversación donde Héctor me había contado sobre sus problemas económicos. $3,000 transferidos a la cuenta terminada en 4,587. ¿Cuál es el número de tu cuenta bancaria, hijo? Pregunté con una voz que sonaba mucho más fuerte de lo que me sentía. Héctor cubrió el teléfono con una mano y recitó una serie de números que se grabaron en mi memoria como hierro caliente. La cuenta terminaba en 3,291. No en 4,587.
Claudia se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal. Sus ojos estaban fijos en los recibos extendidos frente a mí, y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una explicación, una justificación, cualquier cosa que pudiera salvarla del abismo que se había abierto bajo sus pies. «Mamá», dijo Héctor después de colgar el teléfono, «acabo de revisar mi cuenta. No hay ningún depósito de $3,000 en los últimos 8 meses. De hecho, no hay ningún depósito tuyo desde mi cumpleaños el año pasado, cuando me mandaste $100. El mundo se volvió completamente silencioso. Ni siquiera el sonido de la respiración se escuchaba en esa habitación. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar este momento de verdad absoluta. Levanté uno de los recibos y se lo extendí a Héctor. Cuenta número 4587. Leí en voz alta. Banco Nacional, sucursal Centro. Beneficiario, Claudia Márquez de Salinas. Vi cómo el color se drenaba completamente del rostro de mi hijo, como si alguien hubiera abierto una llave de paso en algún lugar de su cuerpo. Sus ojos se movieron del recibo a Claudia, de Claudia a mí, y de vuelta al recibo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «Claudia», dijo con una voz que apenas reconocí, una voz quebrada y llena de una traición que acababa de descubrir. «¿Qué es esto?». Claudia abrió la boca como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que no me conmovieron ni un ápice, porque ahora podía ver claramente que eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Héctor seguía mirando el recibo como si estuviera escrito en un idioma extranjero, girándolo entre sus manos temblorosas. Fue entonces cuando escuchamos el timbre de la puerta. Un sonido simple que en cualquier otra circunstancia habría sido normal, pero que en ese momento resonó como una campana de alarma en la tensión del comedor. Laura saltó de su asiento. «Yo voy», murmuró, claramente agradecida de tener una excusa para escapar de la pesadez que se había apoderado de la habitación. Escuchamos voces en la entrada, y luego Laura regresó acompañada de un hombre que reconocí inmediatamente. Miguel Olivares, del Banco Nacional, sucursal Centro. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una cara honesta que había aprendido a confiar durante los años que llevaba manejando mi cuenta. «Buenas noches, señora Salinas», dijo Miguel, quitándose la gorra que llevaba puesta. «Disculpe que la moleste en domingo, pero cuando recibí su llamada esta tarde diciendo que había problemas con las transferencias, decidí venir personalmente. Usted ha sido muy buena conmigo y con mi familia, y no podía dejarla con esta preocupación». Mi corazón se detuvo por un momento. Yo no había llamado a Miguel. No había llamado a nadie del banco. Pero antes de que pudiera decir algo, Miguel continuó hablando, y sus palabras me helaron la sangre. «Señora Salinas, tengo que decirle algo muy grave. Esta mañana, cuando revisé su cuenta como usted me pidió, descubrí irregularidades que me obligaron a hacer una investigación más profunda». Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa, justo al lado de mis recibos. «Las transferencias que usted ha estado haciendo no van directamente a la cuenta de su hijo, como creía». Claudia se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la casa. Yo tengo que ir al baño», murmuró, pero Miguel la detuvo con una mirada firme. «Señora Claudia, creo que debería quedarse para escuchar esto», dijo con una voz que no admitía discusión. «Esto la involucra directamente». Miguel abrió la carpeta y sacó varios documentos que organizó meticulosamente sobre la mesa. «Señora Salinas, usted sabía que la cuenta a la que ha estado enviando el dinero está a nombre de Claudia Márquez, pero que además tiene una cláusula de transferencia automática». «¿Qué significa eso?», preguntó Héctor con una voz que apenas salía de su garganta. «Significa», continuó Miguel, «que cada vez que entraban los $3,000 de su madre, el dinero se transfería automáticamente a otra cuenta. Una cuenta de inversiones de alto riesgo que está exclusivamente a nombre de la señora Claudia». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Héctor miraba a su esposa como si estuviera viendo a un extraño. «Inversiones de alto riesgo», repitió mecánicamente. Miguel asintió gravemente. «Sí, señor. Y me temo que hay más. La señora Claudia también ha estado utilizando los datos bancarios de su madre para solicitar préstamos personales. 3 préstamos en los últimos 6 meses, todos utilizando la pensión de la señora Salinas como garantía».
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Préstamos? ¿Qué préstamos? Mi voz salió como un susurro áspero. $25,000 en total, dijo Miguel, y cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. Dinero que, según los documentos que tengo aquí, se utilizó para comprar un automóvil de lujo que está registrado únicamente a nombre de la señora Claudia. Claudia había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido descubierta. Ustedes no entienden, sollozó. Yo iba a devolver todo el dinero. Era solo temporal. Las inversiones iban a dar ganancias y yo le iba a regresar todo a Isaura con intereses. ¿Temporal?, rugió Héctor, poniéndose de pie con tanta fuerza que la mesa se tambaleó. ¿8 meses son temporales? $25,000 de deuda son temporales. Miguel levantó una mano para calmar los ánimos. Hay más información que creo que deben saber, dijo con voz seria. Señora Salinas, ¿usted recuerda haber firmado algún documento de poder notarial o de autorización bancaria? Negué con la cabeza, pero un recuerdo vago comenzó a formarse en mi mente. Espera, murmuré. Hace unos meses Claudia me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para que Héctor pudiera ayudarme con mis asuntos bancarios en caso de que yo me enfermara. Exacto, confirmó Miguel, sacando otro documento. Esos papeles le daban a la señora Claudia acceso completo a su cuenta, con autorización para hacer transferencias, solicitar préstamos y manejar todos sus fondos. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. No solo me había estado robando el dinero que yo enviaba para ayudar a mi hijo, sino que había utilizado mi confianza y mi amor maternal para obtener acceso legal a todos mis ahorros. Me había convertido en la víctima perfecta de una estafa elaborada y cruel. Pero aquí está lo que la señora Claudia no sabía, continuó Miguel con una sonrisa que me dio esperanza por primera vez en toda la noche. Cuando usted me pidió que revisara las cuentas esta mañana, yo ya había estado investigando movimientos sospechosos. El banco tiene protocolos para proteger a nuestros clientes mayores, y sus transacciones habían levantado varias banderas rojas. Pero yo no lo llamé esta mañana, dije confundida. Miguel sonrió. No, señora Salinas. Fue su vecina, doña Sonia, quien me llamó. Ella había notado que usted estaba preocupada últimamente, y cuando le contó que estaba enviando dinero a su hijo todos los meses, a ella le pareció extraño porque había visto a Claudia comprando ropa cara y presumiendo un carro nuevo en el barrio. Sonia. Mi vecina de toda la vida, la mujer que había cuidado a Héctor cuando yo trabajaba doble turno. La mujer que conocía a mi familia mejor que nadie y que había tenido la intuición de que algo no estaba bien. Gracias a la llamada de doña Sonia, pudimos congelar todas las cuentas involucradas y reunir todas las pruebas necesarias, concluyó Miguel. Señora Salinas, todo su dinero va a ser devuelto, y la señora Claudia va a enfrentar cargos por fraude y abuso financiero de un adulto mayor. Después de que Miguel se fue, prometiendo regresar al día siguiente con todos los documentos legales necesarios, la casa quedó sumida en un silencio que pesaba como plomo. Claudia había dejado de llorar y ahora me miraba con una mezcla de odio y desesperación que me reveló su verdadera naturaleza. Héctor tenía la cabeza entre las manos, y pude ver cómo sus hombros temblaban con una mezcla de vergüenza y rabia que nunca había presenciado en él. Laura y José habían sido enviados a sus habitaciones, pero sabía que desde arriba estaban escuchando cada palabra. Los niños siempre saben más de lo que los adultos creemos, y esta noche habían visto caer el mundo que conocían. Eso me dolía más que mi propio dinero robado. Isaura, comenzó Claudia con una voz que ahora había perdido toda pretensión de cariño. Usted no entiende. Yo no soy una mala persona. Las inversiones realmente iban a dar frutos. En 6 meses más habría podido devolver todo y nadie se habría enterado. La miré con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Durante toda mi vida había sido la mujer que cedía, que perdonaba, que ponía las necesidades de otros antes que las mías. Pero algo había cambiado en mí durante esas últimas horas. Algo se había endurecido y cristalizado, como el acero que se forja en el fuego. Claudia, dije con una voz que sonó más firme de lo que me había escuchado en años, no voy a discutir contigo. No voy a gritarte ni a insultarte. Pero quiero que entiendas algo muy claramente. Esto se acabó. Me levanté de mi silla y caminé hacia mi bolsa, donde sabía que tenía mi libreta de teléfonos. Durante los siguientes minutos, marqué 3 números importantes.
Primero llamé a mi abogado, don Luciano Rubio, quien a pesar de ser domingo por la noche contestó inmediatamente cuando le expliqué la urgencia de la situación. Don Luciano, le dije mientras caminaba hacia la cocina para tener privacidad, necesito que prepare todos los documentos para revocar cualquier poder notarial que haya firmado, y quiero también que inicie los procesos legales por fraude. Sí, esta misma noche si es posible. La segunda llamada fue a mi hermana Olivia, que vivía en la ciudad vecina. Olivia, le dije, necesito que vengas mañana temprano. Trae a tu esposo José. Van a tener que ser testigos de algunas cosas importantes. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de la funeraria donde habíamos velado a Roberto, porque sabía que el dueño, don Tadeo Duarte, también trabajaba como notario público. Don Tadeo, le expliqué, necesito que venga mañana a mi casa a primera hora. Voy a hacer cambios importantes en mi testamento. Cuando regresé al comedor, Claudia estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle como si estuviera calculando qué tan rápido podría correr. Héctor seguía sentado en la misma posición, pero ahora me miraba con una expresión que no había visto desde que era un niño asustado. «Mamá», murmuró, «yo no sabía nada. Tienes que creerme. Jamás habría permitido que esto pasara si hubiera sabido». «Lo sé, hijo», le respondí, sentándome frente a él. «Por eso lo que voy a hacer a partir de ahora no es para castigarte a ti. Es para protegerme a mí y para asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar». Saqué una hoja de papel de mi bolsa y comencé a escribir una lista. Cada punto que anotaba era una decisión que había tomado durante esos minutos en la cocina, decisiones que marcarían el resto de mi vida. Primero, dije en voz alta mientras escribía, voy a cambiar todas mis cuentas bancarias y passwords. Nadie, absolutamente nadie, va a tener acceso a mi dinero excepto yo. Segundo, voy a modificar mi testamento. La herencia que tenía destinada para Claudia obviamente ya no existe. Ese dinero va a ir directamente a mis nietos, en un fideicomiso que ella no podrá tocar hasta que ellos cumplan 25 años. Vi cómo Claudia se tensó al escuchar esto, pero no dijo nada. Su silencio me confirmó que durante todos estos años había estado contando no solo con mi dinero presente, sino también con mi herencia futura. Tercero, continué, voy a vender esta casa. Es demasiado grande para mí sola, y el dinero de la venta me va a dar la independencia económica que necesito para mis últimos años. ¿Vender la casa?, preguntó Héctor con voz ahogada. Mamá, esta casa tiene todos nuestros recuerdos. Los recuerdos están aquí, respondí, tocándome el pecho, no en las paredes. Y esta casa representaba un futuro donde yo creía que iba a vivir rodeada de una familia que me amaba y me respetaba. Ahora sé que esa familia era una ilusión. Cuarto, seguí escribiendo, voy a buscar un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca del banco y del centro médico. Un lugar donde pueda ser completamente independiente. Y quinto, dije, levantando la vista hacia Claudia, voy a proceder legalmente contra ti por fraude, abuso financiero de adulto mayor y cualquier otro cargo que don Luciano considere apropiado. Claudia finalmente se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. No había arrepentimiento real, no había comprensión del daño que me había hecho. Solo había rabia por haber sido descubierta y miedo por las consecuencias. Usted no puede hacerme esto, siseó con una voz que ya no intentaba sonar dulce o respetuosa. Yo soy la madre de sus nietos. Si me mete a la cárcel, ellos van a sufrir. Los niños van a sufrir por lo que tú hiciste, no por lo que yo haga, respondí con una firmeza que me llenó de orgullo. Y van a aprender una lección muy valiosa, que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién seas. Héctor se puso de pie lentamente, como un hombre que acaba de envejecer 10 años en una noche. Mamá, dijo con voz quebrada, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? ¿Algo que pueda hacer para que me perdones? Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi alegría durante 35 años, y sentí una mezcla de amor y decepción que me partía el corazón. Héctor, yo no tengo nada que perdonarte a ti, pero sí necesito que entiendas que las cosas van a cambiar. No voy a ser más la abuela que da dinero sin preguntar, o que acepta cualquier cosa por mantener la paz familiar. Entiendo, murmuró, y pude ver lágrimas reales en sus ojos, lágrimas de dolor genuino. Y Claudia, dije volviéndome hacia ella una última vez, quiero que salgas de mi casa ahora mismo.
No quiero verte aquí cuando llegue la policía mañana temprano. Por primera vez en toda la noche, Claudia mostró miedo real. La policía. Sí, confirmé. Miguel va a presentar la denuncia formal mañana a primera hora, y yo voy a estar ahí para dar mi testimonio completo. Vi cómo Claudia calculaba sus opciones, cómo su mente trabajaba desesperadamente buscando una salida que ya no existía. Finalmente, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra más. Héctor la siguió, y escuché cómo discutían en voz baja en el recibidor. No me importaba lo que se dijeran. Mi decisión estaba tomada, y por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi propia vida. Los siguientes 3 días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Durante las mañanas, mi casa se llenaba de abogados, notarios y funcionarios bancarios que traían documentos para firmar y procedimientos que completar. Don Luciano había trabajado con una eficiencia que me impresionó, y para el miércoles ya tenía todos los papeles legales en orden. Claudia no había regresado a la casa desde esa noche, pero su presencia se sentía constantemente a través de las llamadas telefónicas que llegaban a todas horas. Héctor había desconectado el teléfono de su casa, así que todas las comunicaciones llegaban al mío. Las primeras llamadas fueron de Claudia misma. El lunes por la mañana, mientras desayunaba café negro y pan tostado, sonó el teléfono. Era ella, con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero que yo podía escuchar llena de cálculo. Suegra querida, comenzó. He estado pensando toda la noche, y me doy cuenta de que cometí errores terribles. Claudia, la interrumpí con una voz que mantenía completamente neutral. No tengo nada que hablar contigo. Todos mis asuntos legales están ahora en manos de mi abogado. Pero escúcheme, por favor, insistió, y ahora podía escuchar la desesperación filtrándose a través de su voz ensayada. Yo puedo devolver todo el dinero. Mi padre tiene propiedades. Mi hermano puede prestarme lo que haga falta. Solo necesito tiempo. El tiempo se te acabó hace 8 meses, respondí, y colgué el teléfono sin decir nada más. Cada vez que volvía a sonar, lo dejaba timbrar hasta que paraba. El martes llegaron las llamadas de la familia de Claudia. Primero fue su madre, doña Carmen, una mujer que siempre había presumido de su dinero y que me había tratado como una sirvienta durante todos los años que conocía a la familia. Isaura, me dijo con una voz que destilaba veneno, no puedes destruir a nuestra familia por esto. Claudia es una buena madre y una buena esposa. Su hija es una ladrona, respondí con una simplicidad que cortaba como cuchillo. Y los ladrones van a la cárcel, sin importar qué tan buenas madres sean. Tú no entiendes las presiones que tiene una mujer joven, continuó doña Carmen. Claudia necesitaba ese dinero para mantener su estatus social, para darles una buena vida a esos niños. Con mi dinero robado, agregué. Dinero que yo gané limpiando casas y que ahorré centavo por centavo pensando en el futuro de mi hijo. La conversación terminó cuando doña Carmen comenzó a gritarme insultos que no repetiré. Aparentemente, en su mundo, era yo quien estaba actuando de manera irracional. El miércoles llegó la llamada que más me dolió. Era Héctor, y su voz sonaba como la de un hombre completamente derrotado. Mamá, comenzó, Claudia está desesperada. Dice que se va a hacer daño si sigues adelante con los cargos legales. Hijo, le respondí con una tristeza que me llenaba el pecho. Si Claudia realmente está considerando hacerse daño, entonces necesita ayuda psicológica profesional, no que yo retire los cargos. No voy a ser chantajeada emocionalmente. Pero los niños, mamá. Laura está llorando todas las noches. No entiende por qué su familia se está desintegrando. Esas palabras me atravesaron como dagas. Mis nietos, inocentes en todo esto, estaban pagando el precio de las decisiones de su madre. Pero también sabía que si cedía ahora, les estaría enseñando que las acciones no tienen consecuencias, que el amor familiar puede ser utilizado para cubrir cualquier crimen. Héctor, le dije con toda la firmeza que pude reunir, tus hijos están aprendiendo una lección muy dura pero muy importante. Están aprendiendo que sus abuelos no son personas que pueden ser utilizadas y descartadas. Están aprendiendo que la honestidad y la integridad son más importantes que el dinero. Mamá, por favor, suplicó, y pude escuchar el llanto en su voz. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Yo puedo conseguir el dinero para pagarte. Puedo pedir préstamos, vender el carro, lo que sea necesario.
¿Y dónde estabas tú durante 8 meses mientras tu esposa me robaba? Preguntó con una dureza que me sorprendió incluso a mí. ¿Dónde estaba tu supervisión, tu atención, tu responsabilidad como esposo? El silencio que siguió fue doloroso. Ambos sabíamos que Héctor había estado tan absorto en su trabajo y en su vida que había permitido que Claudia manejara todos los asuntos financieros familiares sin hacer preguntas. Su negligencia no lo convertía en cómplice, pero tampoco lo absolvía completamente. No sabía, murmuró finalmente. Exactamente, confirmé. No sabías porque no quisiste saber. Porque era más fácil dejar que Claudia se encargara de todo mientras tú te concentrabas en tu carrera. El jueves por la mañana, la situación escaló. Miguel me llamó temprano para informarme que Claudia había ido al banco con un abogado, exigiendo acceso a documentos y amenazando con contraatacar legalmente. Dice que usted le dio permiso verbal para usar el dinero, y que todo fue un malentendido familiar, me explicó Miguel. ¿Puede probar eso?, pregunté. No, respondió Miguel con satisfacción. Todos los documentos están en orden, y las grabaciones de las conversaciones bancarias la contradicen completamente. Además, los préstamos fraudulentos hablan por sí mismos. Esa tarde, Claudia apareció en mi puerta. No tocó el timbre, simplemente comenzó a golpear la puerta con los puños como una mujer poseída. Cuando finalmente abrí, me encontré cara a cara con alguien que ya no se parecía en nada a la mujer elegante que había conocido años atrás. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa que había usado en la cena del domingo. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y podía oler el alcohol en su aliento desde varios metros de distancia. «Mire lo que me está haciendo», gritó, señalándose a sí misma. «Mire cómo me ha destruido. Yo no soy una criminal. Soy víctima de las circunstancias». «Eres víctima de tus propias decisiones», respondí, manteniendo la puerta entreabierta pero sin invitarla a pasar. «Y ahora estás borracha en mi entrada, dándome más razones para que la policía te tome en serio». «No me puede hacer esto», sollozó, cayendo de rodillas dramáticamente. «Tengo hijos. Tengo una reputación. Mi familia me va a desheredar si esto se hace público». Por un momento, viendo a esta mujer completamente destruida en mi entrada, sentí una punzada de algo que podría haber sido compasión. Pero luego recordé los 8 meses de transferencias robadas, los préstamos fraudulentos, las mentiras elaboradas, y esa punzada se endureció inmediatamente. «Claudia», le dije con una calma que me costó mucho esfuerzo mantener, «si te preocupaba tu reputación, debiste haber pensado en eso antes de robarme. Si te preocupaban tus hijos, debiste haber pensado en ellos antes de apostar mi dinero en inversiones de riesgo». «Devuélveme a mi familia», gritó con una voz que se quebró en sollozos histéricos. «Dile a Héctor que regrese a casa. Diles a los niños que su abuela no es una bruja malvada». «Tu familia la perdiste tú sola», respondí, y cerré la puerta suavemente pero con firmeza. La escuché golpear y gritar durante varios minutos más antes de que finalmente se fuera. Esa noche, don Luciano me llamó con noticias. «Isaura», me dijo, «Claudia ha aceptado un acuerdo. Va a devolver todo el dinero y a declararse culpable de los cargos menores a cambio de evitar la prisión. Pero tendrá antecedentes penales y tendrá que pagar una multa considerable». Sentí una mezcla de alivio y satisfacción que me llenó de una paz que no había experimentado en meses. Justicia. Finalmente, había justicia. El escándalo no tardó en extenderse por todo el barrio como una mancha de aceite. En una comunidad donde todos se conocen desde hace décadas, las noticias viajan más rápido que el viento, y para el viernes por la mañana, cada vecina, cada tendero, cada persona que compraba pan en la panadería de la esquina ya sabía que Claudia Márquez había estado robando dinero de su suegra anciana. Doña Sonia, mi vecina que había sido la primera en sospechar, llegó a mi casa ese viernes con una olla de caldo de pollo y una expresión de satisfacción que no intentaba ocultar. «Isaura», me dijo mientras servía el caldo humeante en mis mejores tazones, «toda la vida supe que esa mujer tenía algo raro. Demasiado elegante, demasiado presumida para el sueldo que ganaba Héctor». «¿Cómo supiste que algo andaba mal?», le pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. «Ay, comadre», respondió Sonia, sentándose en mi cocina como había hecho miles de veces durante los últimos 30 años. Cuando la vi comprando ropa de diseñador en el centro comercial y presumiendo que se iba a cambiar de casa a Las Lomas, me pareció muy extraño. Luego,
Cuando me contaste que le mandabas dinero a Héctor todos los meses, pues ahí se me prendió el foco. El castigo social para Claudia fue inmediato y severo. En nuestra comunidad, robarle a una anciana es considerado uno de los pecados más imperdonables, y el hecho de que fuera su propia suegra lo hacía aún peor. Las señoras del mercado, que antes la saludaban con respeto cuando iba a comprar, ahora le daban la espalda cuando la veían pasar. Miguel me contó que cuando Claudia fue al banco el lunes para firmar los documentos de restitución, había una fila de clientes que la reconocieron y comenzaron a murmurar. Se veía terrible, me dijo Miguel, como si no hubiera dormido en días. Y cuando salió del banco, había 3 señoras esperándola afuera solo para decirle lo que pensaban de ella. La familia de Claudia también comenzó a sufrir las consecuencias sociales. Doña Carmen, su madre, que durante años había presumido de tener la nuera más exitosa del barrio, ahora evitaba salir de su casa. Su hermano, que trabajaba en una empresa de seguros, me contó don Luciano que había tenido que pedir una transferencia a otra sucursal porque sus compañeros de trabajo no paraban de hacerle preguntas sobre su hermana ladrona. Pero el golpe más duro para Claudia llegó cuando perdió su trabajo en la boutique de ropa donde había trabajado durante 5 años. La dueña, una mujer mayor llamada doña Laura, me buscó personalmente para disculparse por haber empleado a semejante víbora, como la llamó. Señora Isaura, me dijo doña Laura cuando vino a mi casa el sábado por la tarde, yo no sabía nada de lo que esa mujer le estaba haciendo. Pero ahora que me entero, no puedo tener a alguien así trabajando en mi negocio. ¿Cómo voy a confiar en que no me robe a mí también? El divorcio de Héctor y Claudia se convirtió en el tema de conversación de todo el vecindario. Héctor había regresado a vivir conmigo temporalmente con Laura y José, y yo podía ver cómo el peso de la vergüenza lo estaba consumiendo día a día. Mis nietos estaban confundidos y dolidos, especialmente Laura, que a los 16 años era lo suficientemente mayor para entender la gravedad de lo que había hecho su madre. Abuela, me preguntó Laura una tarde mientras hacíamos la tarea juntas en la mesa del comedor, ¿por qué mamá hizo eso? Nosotros no teníamos suficiente dinero. La pregunta me partió el corazón porque sabía que Laura estaba cuestionando todo lo que había creído sobre su familia, sobre su madre, sobre la honestidad y la confianza. Mi niña, le respondí, abrazándola contra mi pecho, a veces las personas toman decisiones terribles por razones que ni ellas mismas entienden completamente. Tu mamá se dejó llevar por la codicia y la ambición, y perdió de vista lo que realmente importa. José, que apenas tenía 14 años, reaccionó de manera diferente. Estaba enojado, no solo con su madre, sino con todo el mundo. Odio que todo el mundo esté hablando de nosotros, me gritó una noche después de regresar de la escuela. Todos mis amigos ya saben lo que pasó. No puedo ir a ningún lado sin que me miren raro. Héctor intentaba mantener cierta dignidad en medio del caos, pero yo podía ver cómo la situación lo estaba destrozando. Una noche, después de que los niños habían ido a dormir, se sentó conmigo en la sala y me confesó algo que me rompió el corazón. Mamá, me dijo con una voz que apenas salía de su garganta, siento que he fallado como hijo y como padre. Debí haber supervisado mejor nuestras finanzas. Debí haber prestado más atención a lo que Claudia estaba haciendo. Hijo, le respondí, tomando sus manos entre las mías, tú no eres responsable de las decisiones criminales de tu esposa. Fuiste negligente, sí, pero no eres un criminal. Pero los niños están sufriendo por mi negligencia, lloró, y por primera vez desde que era un niño pequeño, vi a mi hijo completamente destrozado. Laura me dijo que no quiere volver a ver a su madre nunca más. ¿Cómo voy a explicarles que a veces las personas que amamos nos decepcionan de la manera más terrible? La respuesta llegó de una fuente inesperada. El miércoles de la semana siguiente, Miguel me trajo noticias del banco que me llenaron de una satisfacción profunda. Señora Isaura, me dijo con una sonrisa que no podía ocultar, tengo buenas noticias. Hemos recuperado todo su dinero, incluidos los intereses que habría ganado si hubiera estado en una cuenta de ahorros normal. ¿Todo?, pregunté, apenas capaz de creer lo que escuchaba. Todo, confirmó Miguel. Los $24,000 de las transferencias mensuales, más los 25,000 de los préstamos fraudulentos. Claudia tuvo que vender el carro de lujo y liquidar todas sus inversiones. Su familia también tuvo que contribuir para completar la cantidad. Pero lo más satisfactorio llegó cuando Miguel me explicó las restricciones que ahora tenía Claudia. Tiene prohibido abrir cuentas bancarias nuevas durante 5 años.
Tiene que reportar todos sus ingresos a un supervisor de libertad condicional. Y si se acerca a usted o a su familia, va directamente a la cárcel. El golpe final para Claudia fue cuando se hizo público que tendría que hacer servicio comunitario limpiando parques públicos los fines de semana durante un año. La mujer que había presumido de no trabajar nunca con las manos, que se había burlado de mi pasado limpiando casas, ahora tendría que hacer trabajo manual bajo la supervisión de funcionarios municipales. Doña Sonia me contó que la había visto el sábado por la mañana, vestida con un uniforme naranja, recogiendo basura en el parque donde solía llevar a mis nietos a jugar. Se veía terrible, me dijo Sonia, flaca, demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Una parte muy pequeña de mí sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé los meses de mentiras, los préstamos fraudulentos, la forma en que había intentado hacerme creer que yo estaba senil, y esa punzada desapareció completamente. El dinero recuperado me dio una libertad que no había sentido en años. Pagué todas mis deudas, puse una cantidad considerable en una cuenta de fideicomiso para mis nietos, y por primera vez en mi vida adulta, tuve dinero suficiente para pensar en mis propios deseos en lugar de solo en mis necesidades. La justicia había sido servida, pero más importante aún, había recuperado mi dignidad y mi autonomía. Ya no era la abuela ingenua que podía ser manipulada por una sonrisa falsa y promesas vacías. Era Isaura Salinas, una mujer de 69 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. 6 meses después de esa cena que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el centro de la ciudad, viendo el amanecer mientras tomo mi café matutino. El apartamento es pequeño pero perfecto para mí, 2 habitaciones, una cocina moderna y una vista que me permite ver la vida de la ciudad despertando cada mañana. Vendí la casa familiar por una cantidad que superó todas mis expectativas. Los nuevos dueños son una pareja joven con 2 niños pequeños, y me consuela saber que esas paredes volverán a llenarse de risas infantiles y momentos familiares felices. Con el dinero de la venta, más lo que recuperé de Claudia, tengo una seguridad económica que nunca había experimentado en mi vida. Héctor y los niños me visitan cada domingo, y nuestras reuniones son ahora más honestas y genuinas de lo que habían sido en años. Sin Claudia manipulando las dinámicas familiares desde las sombras, hemos podido reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y la comunicación directa. Laura, mi nieta, ha florecido desde que su madre salió de nuestras vidas. Ya no tiene que caminar sobre cascarones de huevo para evitar los arranques de temperamento de Claudia, y ha comenzado a mostrar una madurez y una fortaleza que me llenan de orgullo. Hace 2 semanas me dijo algo que me llegó directo al corazón. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ser una mujer que no se deja pisotear por nadie. José, mi nieto menor, tardó más en adaptarse, pero ahora veo en él una comprensión de la justicia y la integridad que no tenía antes. La semana pasada, cuando un compañero de clase intentó copiar en un examen, José fue quien le dijo al maestro: «Mi abuela me enseñó que hacer trampa siempre sale caro», me contó después con orgullo. Héctor ha crecido como padre y como hombre durante estos meses. Tuvo que aprender a manejar todos los aspectos de su vida familiar sin depender de nadie más, y aunque al principio fue difícil, ahora lo veo más seguro de sí mismo y más presente con sus hijos. El divorcio se finalizó hace 3 meses, y él me confesó que se siente como si hubiera despertado de una pesadilla larga. «Mamá», me dijo la semana pasada mientras cenábamos, «creo que Claudia me había estado manipulando desde mucho antes de que empezara a robarte. Ahora que miro hacia atrás, puedo ver todas las formas en que controlaba nuestro dinero, nuestras decisiones, incluso mis relaciones contigo y con los niños. Mi nueva vida está llena de actividades que había dejado de lado durante años. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, donde he conocido a otras mujeres de mi edad que han pasado por experiencias similares. Hay algo profundamente sanador en compartir historias con personas que entienden lo que significa ser subestimada y manipulada por familiares más jóvenes. También comencé a hacer trabajo voluntario en un centro de asesoría para adultos mayores que han sido víctimas de abuso financiero. Miguel del Banco me conectó con esta organización, y ahora ayudo a otras abuelas y abuelos que han pasado por situaciones similares a la mía. Es doloroso escuchar sus historias, pero también es poderoso poder decirles que sí es posible recuperarse, que sí es posible volver a tomar control de sus vidas. No se sientan culpables por confiar, les digo a las otras víctimas durante nuestras reuniones semanales. La culpa no es de ustedes por haber amado y confiado.
La culpa es de quienes abusaron de ese amor y esa confianza. Hace un mes, recibí una carta de Claudia. Llegó por correo, sin dirección de remitente, pero reconocí inmediatamente su letra perfecta. La carta era larga y llena de excusas y autocompasión. Hablaba de lo difícil que había sido su vida, de las presiones que había sentido para mantener cierto estilo de vida, de cómo las inversiones realmente habrían funcionado si hubiera tenido más tiempo. La leí una vez, completamente, y luego hice algo que me llenó de una satisfacción profunda: la quemé en mi nueva chimenea. Mientras veía las llamas consumir sus palabras, sentí como si estuviera quemando los últimos vestigios de la mujer ingenua que había sido, la mujer que habría leído esa carta y se habría sentido culpable, que habría considerado dar una segunda oportunidad. Doña Sonia me contó que Claudia terminó mudándose a otra ciudad después de completar su servicio comunitario. Se fue sin avisar a nadie, me dijo Sonia durante una de nuestras caminatas matutinas por el parque. Su propia madre dice que no sabe dónde está. No siento ni alivio ni tristeza por su partida. Simplemente siento indiferencia, que creo que es la mejor venganza de todas. Claudia ya no ocupa espacio en mis pensamientos ni en mis preocupaciones. Mi rutina diaria ahora está llena de propósito y alegría. Me levanto temprano, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero aprovechar cada momento de esta nueva vida que he construido. Camino por el parque, leo libros que había dejado de lado durante años, cocino comidas elaboradas solo para mí porque me lo merezco. Los domingos, cuando Héctor y los niños vienen a almorzar, cocinamos juntos. Es una tradición nueva que comenzamos hace 3 meses, donde cada uno es responsable de un plato diferente. Laura hace postres deliciosos, José se ha convertido en un experto en ensaladas, Héctor maneja las carnes, y yo superviso y enseño técnicas que aprendí de mi madre y mi abuela. Durante estas comidas familiares, a veces hablamos de Claudia, pero ya no con dolor o rabia. Hablamos de ella como parte de nuestro pasado, como una lección aprendida, como un ejemplo de lo que no queremos ser. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me preguntó Laura hace unas semanas. ¿Qué mamá podría haber tenido una familia que realmente la amara si hubiera sido honesta desde el principio? Tiene razón. Si Claudia hubiera venido a mí directamente, si me hubiera explicado que tenían problemas económicos o que quería invertir dinero para el futuro de la familia, yo habría considerado ayudarla. Pero eligió el camino de la mentira y la manipulación, y esa elección destruyó no solo nuestra relación, sino también su matrimonio y su relación con sus propios hijos. Esta experiencia me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir no más, para reclamar tu propia vida. Durante años había creído que ser una buena madre y abuela significaba sacrificar todo por mi familia, aceptar cualquier cosa con tal de mantener la paz. Ahora sé que el amor verdadero incluye límites, consecuencias y respeto mutuo. Mis nietos me respetan más ahora que cuando era la abuela que decía sí a todo. Héctor valora más mi opinión ahora que sabe que no la doy libremente solo para complacerlo. Al escribir esta historia, al compartirla con ustedes, espero que otras mujeres de mi edad que puedan estar pasando por situaciones similares entiendan que tienen poder, que tienen derechos, que tienen valor más allá de lo que pueden dar a otros. No permitan que nadie las trate como cajeros automáticos emocionales. No permitan que nadie use su amor como un arma en su contra. Y si alguien ya lo está haciendo, sepan que nunca es demasiado tarde para detenerlo. Mi vida a los 69 años es más plena y libre de lo que ha sido en décadas. Cada día es una oportunidad nueva para elegir mi propia felicidad, para tomar mis propias decisiones, para vivir según mis propios términos. Han pasado 2 años completos desde aquella cena que dividió mi vida en un antes y un después, y mientras escribo estas líneas finales en mi escritorio junto a la ventana, puedo ver las luces de la ciudad encendiéndose como pequeñas estrellas en el crepúsculo. Mi apartamento se ha convertido en más que un hogar, es el santuario de la mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Ayer cumplí 71 años, y por primera vez en décadas, la celebración fue exactamente como yo quería que fuera. Nada de complicaciones familiares, nada de drama, nada de personas fingiendo amor mientras planeaban cómo aprovecharse de mí. Héctor y mis nietos vinieron por la mañana con un pastel de chocolate que habían hecho juntos, y por la tarde mis amigas del centro comunitario me llevaron a cenar a un restaurante elegante donde me trataron como la reina que ahora sé que soy. Laura acaba de cumplir 18 años y fue aceptada en la Universidad Estatal con una beca académica completa. Cuando me lo contó, lloré de alegría no solo por su logro, sino por la mujer fuerte e independiente en la que se ha convertido. Abuela,
Me dijo el día que recibió la carta de aceptación. Quiere estudiar Derecho para ayudar a personas como tú, personas mayores que han sido abusadas financieramente. José, ahora con 16 años, se ha convertido en un joven reflexivo y justo que no tolera ningún tipo de deshonestidad. La semana pasada me contó que había terminado una amistad porque descubrió que su amigo le había mentido a sus padres sobre sus calificaciones. No puedo confiar en alguien que miente tan fácilmente, me explicó con una madurez que me llenó de orgullo. Héctor se ha reconstruido completamente. Hace 6 meses conoció a una mujer llamada Sonia Duarte, una maestra viuda de 45 años que perdió a su esposo en un accidente hace 3 años. Es una mujer sencilla, honesta, trabajadora, que trata a mis nietos con cariño genuino y a mí con el respeto que merezco. No hay falsedad en ella, no hay agendas ocultas, solo una persona buena que está ayudando a mi hijo a sanar. Mamá, me dijo Héctor hace unas semanas, Sonia dice que quiere conocerte mejor, que quiere ganarse tu confianza paso a paso. Dice que entiende que después de lo que pasó con Claudia, tienes derecho a ser cautelosa. Esa actitud me dice todo lo que necesito saber sobre el carácter de Sonia. Una persona que respeta mis límites y entiende mi historia es una persona con la que puedo construir una relación saludable. Mi trabajo voluntario en el centro de asesoría se ha expandido de maneras que nunca imaginé. Ahora dirijo un grupo de apoyo semanal para víctimas de abuso financiero familiar, y he ayudado a más de 50 personas a recuperar su dinero y su dignidad. Cada historia que escucho me confirma que lo que me pasó a mí no fue un caso aislado, sino parte de un problema mucho más grande que afecta a miles de adultos mayores. La semana pasada, una mujer de 75 años llamada Olivia llegó al centro llorando porque su hijo le había vaciado su cuenta de ahorros para comprar un carro deportivo. Pero es mi hijo, me repetía una y otra vez. ¿Cómo puedo demandarlo? Le tomé las manos y le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Ser madre no significa ser víctima. El amor no requiere que te roben. 3 meses después, Olivia había recuperado su dinero y su hijo estaba pagando las consecuencias legales de sus acciones. Usted me salvó la vida, me dijo cuando vino a agradecerme. Pero la verdad es que ella se salvó a sí misma. Yo solo le mostré que tenía el poder para hacerlo. Mi historia se ha convertido en algo más grande de lo que esperaba. El centro comunitario me pidió que diera charlas en otros centros de la ciudad, y ahora viajo una vez al mes para compartir mi experiencia con grupos de adultos mayores. No es fácil revivir esos momentos dolorosos una y otra vez, pero cada persona que decide defenderse después de escucharme hace que valga la pena. También he estado escribiendo mis memorias completas, no solo la historia de Claudia, sino toda mi vida, la pobreza de mi infancia, la muerte de Roberto, los años de sacrificio criando a Héctor, los trabajos de limpieza, las noches sin dormir preocupándome por el futuro. Quiero que las mujeres de mi generación entiendan que nuestras vidas tienen valor más allá de lo que hemos dado a otros. Mi editor, un joven de 30 años llamado Miguel Rubio, me dijo algo que me llegó al corazón. Señora Salinas, su historia no es solo sobre una estafa familiar. Es sobre el despertar de una mujer que se negó a ser invisible. Tiene razón. Durante décadas fui invisible para mí misma, existía solo en función de las necesidades de otros. Ahora existo para mí, y paradójicamente, eso me ha hecho más valiosa para las personas que realmente me aman. Mis finanzas están mejor de lo que han estado nunca. El dinero recuperado, más la venta de la casa, más las ganancias de mis inversiones conservadoras, me han dado una seguridad económica que me permite vivir cómodamente y ayudar a otros sin comprometer mi propio futuro. Tengo un fondo de emergencia, seguro médico privado, y suficiente dinero guardado para cualquier eventualidad. Pero más importante que la seguridad económica es la seguridad emocional que he construido. Ya no tengo miedo de estar sola, ya no necesito la aprobación de otros para sentirme valiosa, ya no sacrifico mi bienestar para mantener la paz familiar. De Claudia no he sabido nada más desde que se mudó de la ciudad. Ocasionalmente alguien me pregunta si sé dónde está o cómo está, y mi respuesta siempre es la misma: no me interesa. No es crueldad, es autoprotección. He aprendido que preocuparme por personas que me han hecho daño es una forma de seguir siendo víctima. Mis días ahora están llenos de actividades que me nutren. Los lunes tengo mi clase de pintura, donde estoy trabajando en una serie de retratos de mujeres fuertes de la historia. Los martes y jueves trabajo en el centro de asesoría. Los miércoles camino con Sonia, mi vecina que se ha convertido en una amiga querida. Los viernes voy al cine o al teatro, a veces sola, a veces con amigas.
Los fines de semana son para mi familia y para mí. Esta rutina podría parecer simple a algunos, pero para mí representa la libertad más pura. Cada actividad es una elección que hago porque quiero hacerla, no porque alguien espera que la haga. La relación con mis nietos se ha fortalecido de maneras hermosas. Sin la toxicidad de Claudia envenenando nuestras interacciones, hemos podido desarrollar vínculos genuinos basados en el respeto mutuo. Laura me llama cada semana desde la universidad para contarme sobre sus clases y sus planes futuros. José viene a visitarme después de la escuela y hacemos la tarea juntos en mi mesa del comedor. Lo más importante es que he logrado algo que creía imposible a mi edad. He encontrado la paz. No la resignación pasiva que confundía con paz antes, sino una tranquilidad activa que viene de saber quién soy, que valgo, y que estoy dispuesta a tolerar. Si pudiera hablar con la mujer que era hace 2 años, la mujer que se sentó en esa mesa dispuesta a seguir siendo robada con tal de mantener la armonía familiar, le diría esto: Isaura, tu amor no es menos valioso porque lo das sin condiciones, pero tampoco eres menos valiosa cuando pones límites. Mereces respeto, mereces honestidad, y mereces vivir tus últimos años en tus propios términos. A todas las mujeres que reconocen partes de su propia historia en la mía, les digo, nunca es demasiado tarde. Nunca son demasiado viejas. Nunca están demasiado solas. El poder de cambiar su vida está en sus manos, y el primer paso es creer que merecen algo mejor. Mi historia no terminó con justicia, terminó con libertad. Y esa libertad